Jurashire Guayú, cámara es no intuyoto, cámara es no lloro loco, spura spansa gente en Guanecasa, Gema Uria tu wong main pakal, cho ha chance tu guayoro loco, spura spansa en tu wakuait pakal. El tema del contrabando y el bachaqueo es un problema social que nosotros hemos venido advirtiendo desde más de 10 años. Y quienes vivimos en La Guajira, quienes vivimos en esa frontera impuesta, además una frontera disputada entre los diferentes actores que allí convivimos, incluyendo el mismo pueblo guayú, que es el dueño del territorio. Uno se pregunta, ¿para quién es contrabando? ¿Quién establece las prerrogativas del contrabando? Un Estado que se arroga el derecho de un pueblo de dividirle su territorio. Es como si la casa de ustedes, de los ciudadanos que nos escuchan, le pasaran una línea en la sala. Esto es tuyo y de aquí para acá es el otro. Aplíquenselo en términos grandes a La Guajira y a los pueblos que están en frontera. Es como si nos dividieran la sala, el lugar donde estamos. Y se exigen derechos, pero no se reconocen lo que tienen obligaciones con nosotros. Bueno, cuando uno ventila estas categorías, por ejemplo, frontera. La frontera tiene muchas dimensiones, pero la geográfica es la que separa dos estados que tienen objetivos y fines distintos y son celosos de sus espacios territoriales. El caso de Colombia y Venezuela, que tiene una superficie que supera los 2.000 kilómetros de frontera. Y esa frontera estamos obligados nosotros como indígenas, que nos divide nuestro espacio, a tener una óptica igual al que vive en Caracas o el que vive en Maracaibo, el que le han construido en su mente la razón de Estado. Es decir, la razón de Estado es el que esculpe el modelo de comportamiento de lo histórico de un país. Estamos viviendo momentos muy difíciles, y creo que esas luchas de los viejos guayú, que nos dieron ejemplo, porque no tenían que ver con partidos políticos, sino que veían por los intereses del pueblo, tenemos que retomarla. Entonces, de verdad que gracias, retomo la observación. Pero los medios de comunicación, saltando siempre la responsabilidad colectiva que tienen de informar y de educar, comenzaron bachaqueo. El término fue quedando en la conciencia, en la memoria de la gente, y un buen día ya no éramos guayú, ya todos somos bachaqueros. No existimos, nos borraron. Y eso quisieran hacer desde mi punto de vista, y lo digo con mucha responsabilidad, quisieran hacerlo desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, desde el punto de vista de la sociedad, porque pareciera, y después de hacer, les digo sinceramente, un análisis bien minucioso, no solamente desde la conciencia y desde el punto de vista como comunicadores guayú, y para eso nos hemos preparado, en definitiva para servirle a un pueblo, porque si no, no tendría sentido. Nosotros no queremos ser grandes contrabandistas, nosotros soñamos ser grandes comunicadores sociales. Felicitamos a Yariyú, a la compañera que estuvieron en la disertación anterior. Esa es la imagen que nosotros soñamos. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que se nos ha catalogado. Por esa misma razón es que se nos ha criminalizado. ¿Por qué? Porque todos los que llegan a ver y a analizar la perspectiva de la realidad que estamos viviendo en La Guajira, lo piensan desde de la misma forma en que ellos viven, o en que ellos llevan una conceptualización de las cosas desde un patrón de guía, lo decía el legislador, quizás desde un punto de cómo vivo yo o de qué lado estoy yo dentro de una posición política. De esa forma es que se ha venido manejando la realidad de La Guajira. Pero nosotros sí soñamos en tener unas escuelas dignas. Nosotros sí soñamos en tener grandes profesionales que para que esa realidad que por años y por tiempo hemos venido viviendo, nosotros vivimos de un comercio de subsistencia, pero no tiene que ser perenne, no tiene que ser la forma de vida del pueblo indígena guayú, ni del pueblo indígena ñu.
El pueblo indígena ñu tiene un gran reservorio reconocido, como lo es la laguna de Sinamaica. Nosotros tenemos a Castillete, tenemos al Gran Eneal, tenemos al Cañosagua, son potenciales turísticos. Hacia allá es donde queremos que se direccionen las políticas del Estado venezolano. Y de que desde allá también comiencen a legislar nuestros legisladores indígenas. Hoy nos encontramos en una dictadura de izquierda y en Colombia nos encontramos en una dictadura de derecha. Entonces, estamos en medio de esas dos dictaduras, los pueblos indígenas, a quienes en Colombia nos ha costado sangre y fuego, como también nos ha costado en Venezuela. Entonces, yo creo que el tema de la frontera y el tema del pueblo wayú, la propuesta que hemos venido haciendo las mujeres, desde lo que hemos venido haciendo y el tema de defender los derechos, es hacer esto visible, porque es inaudito y es muy triste ver cómo los medios nacionales, y nos pasa en Colombia a cada rato, nos pasa en Venezuela también a cada rato, cuando se pretende mostrar todo lo malo de los indígenas, cuando se pretende mostrar, porque todavía nos siguen tratando como ese ciudadano de segunda, tercera categoría que ellos pretenden mostrar que seguimos siendo los indígenas, cuando los indígenas hemos puesto propuestas ante el Estado para decir cómo queremos que se solucionen nuestros problemas. Y creo que este momento, Fuerza de Mujeres Wayú está propiciando un escenario, digamos, de visibilizar a través de un observatorio de derechos humanos para mostrar la situación del pueblo wayú como de los pueblos indígenas desde la voz de las mujeres, y para nosotros hasta el momento en que los gobiernos no se sienten a construir y a llevar a la escena de lo real todo eso que está tan maravilloso en las constituciones nacionales, no vamos a tener ningún avance. Desde la Red Indígena de Venezuela y todas las personas que asistieron a este seminario del contrabando, sus perspectivas y propuestas, proponemos de que el gobierno y todas las personas involucradas en este tema, pues deberíamos de realizar políticas que beneficien a todas las partes involucradas, desde las organizaciones indígenas no gubernamentales que se ubican sobre todo en la Guajira venezolana, que son los hermanos que se han visto más afectados, reunirse, plantear propuestas que busquen soluciones a esta situación que ha venido avanzando de forma rápida y que los ha afectado directamente, sobre todo con la discriminación hacia el pueblo wayú.